Hoy vamos a mirar los versículos finales del Evangelio según Juan. La última palabra que nosotros estuvimos viendo fue la palabra sígueme, ¿no es cierto? Del versículo 19, sígueme. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le dice a Pedro, sígueme. A ver, lo que le dijo Jesús a Pedro, con eso de sígueme, es algo así: disponte a ser tratado como yo he sido tratado. Eso es lo que le está diciendo: disponte a pasar por las que yo pasé. Eso no fue una amenaza. La realidad es que Pedro debió haber recibido ese comentario como un enorme privilegio, como un enorme honor. Tú vas a pasar por las que yo pasé. Y esto se da en el contexto de decirle: pastorea mis ovejas, atiende mis corderos, dale de comer, cuídamelos, atiéndemelos, son míos, yo te los encargo a ti, yo te encargo esta labor. Así es que ya él les había enseñado: el discípulo no es mayor que el maestro. Si al maestro lo persiguen, al discípulo también lo van a perseguir. Si me rechazaron a Jesús, a ustedes también los van a rechazar. Y ahora le está diciendo a Pedro todo esto. No te vas a escapar de esto, tú vas a pasar por las mismas. Así es que de alguna manera lo estaba animando a ser fiel a su ministerio apostólico, a ser diligente en la tarea y a tener en perspectiva algunas de las cosas que iban a ocurrir. Eso le ofrecería a Pedro la convicción de que nadie lo podría matar. Nadie podría acabar con su vida hasta que llegara el momento del cumplimiento de aquello que el Señor le estaba diciendo: así va a ser tu muerte. Más adelante llegará el momento cuando te tomarán y te vas a tener que entregar, y van a hacer contigo no lo que tú quieras, sino lo que ellos quieren. Amén. De inmediato termina esta historia y va a comenzar ahora un diálogo, una segunda parte en este diálogo en torno a Juan. Porque mientras ellos están conversando, la impresión que da es que van caminando. Van ellos caminando, conversando, y Juan viene allí. Y Juan debe estar más o menos escuchando, si no en su totalidad, pues gran parte de lo que se está diciendo. No es una conversación secreta, aunque es personal. Juan viene allí y ocurre el diálogo. Comienza en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y con mi socio, ¿qué va a suceder? ¿Qué de Juan? A ver, la lista en este pasaje, en este versículo, especialmente en el 20, es larga, es extensa, para que nosotros todos sepamos de quién se trata. Da detalles acerca de ese discípulo.
indican claramente que es Juan, Juan el apóstol. En la cena pascual se sentó a la derecha de Jesús, ¿no es cierto? Este es el que era llamado el discípulo amado, aquel a quien amaba el Señor. Él es quien le preguntó al Señor acerca del que lo iba a entregar. Así que están todos los detalles allí para que cualquier lector promedio diga, es Juan mismo, es el autor, es él, está hablando de él. Hay otro detalle que me parece a mí que es digno de que se mire, y es que en la cena pascual, quien estaba cerca de Jesús en posición o actitud de intimar, de cercanía, de derecho a decirle alguna cosa en particular y preguntarle directamente al Señor, es Juan. Pero en esta escena, el que está más cerca de Jesús, el que está conversando en la intimidad con el Señor y el que tiene la oportunidad de hacer una pregunta íntima al Señor, es Pedro. De alguna manera, Pedro tiene que tener un contexto mental de que esta escena ha cambiado. Somos dos de los más cercanos, de los tres muy cercanos, siempre juntos, siempre en todo, y ahora soy yo el que puede preguntar. Cuando Juan estaba cerca, él preguntó por mí, lo que yo quería saber. Ahora que yo estoy cerca, yo puedo preguntar por él. Yo puedo averiguar. Así es que sigue de cerca al Señor hasta cierto punto para ocupar ese lugar de honor. La pregunta sobre la suerte de Juan ha sido interpretada de muchas formas diversas. Unos dicen que por afinidad es mi amigo cercano. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que por curiosidad más que por cualquier otra cosa. Y la razón por la cual yo me inclino a pensar que esto es una pregunta de curiosidad es la manera en que Jesús le contesta. Jesús no le responde como si la pregunta fuese simplemente una expresión de amor. Miren, algunos hacen toda una novela muy simpática. Yo quisiera que usted levante su cabeza y ponga los ojos aquí en este momento, porque yo no quiero tener que repetirle esto después, cuando venga la pregunta. Este proceso de definir qué fue lo que sucedió allí, incluso yo no sé si decir rudeza, porque no es rudeza, pero la fuerza de la respuesta de Jesús, para entender esa respuesta es necesario ver cuál es el problema con el planteamiento. Al enterarse de que él moriría martirizado, hace una pregunta como si está interesado en saber lo que va a pasar con su amigo. Este es mi amigo, yo voy a ser martirizado. Él también. La pregunta es ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué pregunta? ¿Por qué la interrogante? ¿Por qué? ¿Por qué se metió en ese tema? Ok, deje eso allí un momento. Yo lo voy a tomar un versículo después, pero déjelo allí un segundito. Vuelva al inicio del versículo 20. Volviéndose Pedro. Esa expresión de volviéndose Pedro indica distracción. Y mire, indica distracción porque Pedro no está hablando con cualquiera. Pedro está hablando con Dios hecho hombre, con el Jesús resucitado. Está conversando.
¿Alguna vez usted estuvo conversando con alguien, usted le está hablando y de pronto la persona volteó para allá a mirar otra cosa que estaba sucediendo? Lo más natural del mundo. No, no es lo más natural del mundo. Cuando usted está hablando con alguien como Jesús, usted debe estar 100% atendiendo a Jesús. Punto. Cuando el maestro le está hablando, cuando el juez le está hablando, cuando una autoridad le está hablando, cuando usted se reunió con el presidente, con el senador, con el alcalde, con una persona que está en una posición de autoridad, usted está allí para esa persona. Y cualquier distracción va a incomodar a esa persona. La va a incomodar. Así que hay distracción en el proceso de seguir a Jesús, porque Jesús lo que le acaba de decir es: sígueme. Y es curioso, versículo 19 termina diciendo: sígueme. Versículo 20 comienza diciendo: se volteó para ver a otro. Eso está escrito así intencionalmente. A usted le debe chocar que Jesús le diga: tú sígueme. E inmediatamente, y él volviendo se preguntó sobre aquel que estaba allá. O sea, prestando atención, tenía ADD. Definitivamente. Es la gente con la que usted está hablando y le está diciendo la revelación más grande del Señor, y le está mirando usted a los ojos cuando de repente se da cuenta que un piojo se asoma por uno de los cabellos porque se volteó. Se viró para hablar para acá y usted le está hablando acá a la coronilla de la persona. Y yo regularmente guardo silencio. Yo estoy sentado allí respondiéndole a una persona y de pronto veo que la persona comienza a chequear los mensajes en el reloj. Siempre se ponen feísimos. Entonces yo quedo en silencio, entonces hacen: ay, pastor, no, yo lo estaba oyendo. Sí, yo sé. Yo entendí perfectamente. Esta curiosidad de Pedro es insana. Con eso quiero decir, no es saludable. No es saludable cuando usted está atendiendo a Dios y se dedica a otra cosa, se va con otra cosa. No es saludable cuando el Señor le está hablando a usted y usted pregunta de otro. Esa curiosidad no es saludable y Jesús no la trata como una curiosidad saludable. Casi le pregunta: ¿y qué te importa a ti la condición de otros? ¿Por qué es tan importante para ti lo que yo voy a hacer con otros si yo te llamé para hablar de lo que quiero hacer contigo? Usted llama a una hermana para que haga un trabajo con las mujeres, a un hermano para que haga un trabajo con los hombres, a quien sea, una persona para hacer un trabajo en la iglesia. Oiga, pastor, y con tal cosa, ¿qué va a suceder? ¿Y quién le está hablando a usted de tal cosa? Estamos hablando de esto. Eso es curiosidad insana. Ay, pastor, eso a mí me pasa todos los días. ¿Por qué usted cree que Dios le trajo aquí hoy? Pero pastor, eso a mí no me parece insano. A Jesús sí. Mire para acá, que se lo quiero decir mirándole. A Jesús sí. A usted no, pero a Jesús sí. A Jesús le pareció incómodo. La reprensión de Jesús deja ver claramente aquí lo insano de esa curiosidad. No hay ningún problema en amar a los hermanos. No hay ningún problema en querer tener un corazón para el mundo, para el universo entero. Pero no hay nada más importante que dedicar toda nuestra atención cuando Dios nos está hablando a nosotros. Es que yo quiero que tú enseñes
Señor, ¿y los que predican? ¿Cómo alguien puede escuchar a Dios hablar sobre enseñanza cuando Él está preguntando sobre predicación? ¿Cómo alguien puede dedicar el corazón a escuchar lo que Dios le está diciendo sobre Él cuando está interesado en averiguar lo que va a pasar con Pablo, Pancho, Jacinto y José? Esto es importante que lo veamos. Pero miremos el próximo versículo. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Dígame que eso fue un caramelo que el Señor le dio. Dígamelo. Dígame que usted no ve allí la reprensión. Ese "que a ti" es una reprensión. Pedro debió haber bajado la cabeza y haber dicho: perdón, lo siento, lo hice otra vez. Sigo siendo el mismo Pedro de siempre. Es claro, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Pero en el anterior, en el del 19, solo dijo sígueme. Pero aquí le dijo sígueme tú. Se da cuenta que en el sígueme ya se sabe que es tú. Así que el tú es una repetición. Él está reiterando, le está diciendo: tú sígueme a mí. Tú deja de estar preguntando por Juan. Le dijo entremetido. Pero la mayoría de la gente no entienden el reclamo. No lo quieren entender. No lo quieren entender. Porque así viven y así conversan. Hermana Carmen, hermana Juana, hermano Pedro, ¿cómo? Ay, sí, pastor, y tal cosa que... La respuesta de Cristo a la curiosidad de Pedro es tema que tendríamos que estudiar por mucho tiempo. Los historiadores primitivos, los más calificados y más respetados. Yo sé que usted ha oído otras historias que hablan de tradiciones que ha habido en la iglesia que algunos han creído. Puede haber alguna verdad en algunas de esas tradiciones, pero con las tradiciones usted nunca sabe si son verdaderas o si son falsas. Nunca lo sabe. No estábamos allí y no se registra en un documento histórico serio en el cual podamos confiar. Pero entre los historiadores de mayor prestigio de los años de la iglesia primitiva, en muchos de esos documentos se dice que el único apóstol que muere de causa de muerte natural, el único, fue Juan. Y que es el que murió más viejo, el que murió más viejito. De hecho, se calcula que cerca del año 90 se escribe el Apocalipsis. Así es que este señor muere muy tarde, muere muy anciano y está productivo ministerialmente hablando hasta su vejez, hasta que era muy anciano. Y muchos de esos historiadores relatan cosas acerca de él y otros simplemente se montaron en ese barco y por ahí hay un montón de fantasías que se cuentan acerca de él, unas que tienen muy poca credibilidad. Por ejemplo, simplemente para saciar la curiosidad que estoy difamando hoy, algunos cuentan, no de los historiadores más antiguos, sino de otros que vinieron después,
como parte de la tradición de alguna iglesia y algunos creyentes. Algunos dicen que él fue echado una vez en una paila de aceite hirviendo y que salió ileso. Poca credibilidad tiene esa historia, muy poca credibilidad. Lo menciono solo porque hoy yo quiero decir cuán peligrosa es la tradición. La tradición es muy peligrosa porque al repetirse la gente la cree. Es decir, yo le cuento mi historia a y después de mi muerte él queda con toda la autoridad porque fue a quien el pastor le contó directamente. Y luego de unos días él comienza a contar lo que él recuerda y lo que a él le parece que yo dije. El problema es que eso se coloca en un documento y ahora eso es una verdad histórica y no es cierto. Él malinterpretó lo que yo le estaba diciendo. Y este pasaje es rico para decir eso. Lo del martirio a Pedro no se le dice como un castigo, se le dice como una corona. Tú vas a tener el privilegio, vas a tener la gloria de morir como yo, martirizado. Pedro no sale triste de esa conversación. Pedro sale de esa conversación considerándose a sí mismo como uno elegido por Dios para algo glorioso. ¿Ven? Dios le otorga esa corona a quien le place. Dios escoge a alguna gente. ¿Por qué no Juan? Solo Dios sabe. ¿Por qué Pedro? ¿Y por qué todos los otros apóstoles? Todos murieron martirizados. Ninguno murió de viejito. Murieron porque fueron asesinados. Pues porque Dios decide que me va a honrar siendo martirizado. Tendrá el privilegio de dar su vida por mí como yo la di por él. Era motivo de orgullo, era motivo de sentirse especial para Dios. Dios le está diciendo a Pedro: tú eres alguien muy especial a quien yo le voy a conceder este privilegio. Amén. Y él dice: ¿y este? Te voy a dar una ofrenda, una donación para ayudarte a comprar un carro. Ay, Señor, y el hermano Pipe, que tampoco tiene. ¿Qué cosa es esa? ¿Cómo hay gente que vive así? ¿No es cierto? ¿Sí? Así que el énfasis de las palabras de Jesús en este versículo, el énfasis recae sobre la última expresión: sígueme tú. Allí es que está el énfasis de esa oración: sígueme tú, tú sígueme. De olvídate. ¿Y qué si quiero yo que viva hasta que yo regrese, que no vea muerte? Pero se lo está diciendo como una cosa ridícula. Imagínese usted, tendríamos por ahí un viejito de 20 siglos de edad, 2000 años de edad. Gloria a Dios. Ridículo. Jesús está trayendo un argumento ridículo para decirle cuán ridículo es que te metas en una conversación que no te incumbe. Olvídate de eso. Sígueme tú. La palabra es fuerza. Así es que es un reproche que el Señor le está haciendo a este señor que se llama Pedro, porque su curiosidad no es sana. Por favor, usted podría decir conmigo: la curiosidad no es sana.
Cuidado con ese tipo de curiosidad. Ese tipo de curiosidad no es sana. El Señor no está aprobando ese tipo de curiosidad. Como diciéndole, suponte que a mí me plazca que Juan quede hasta que yo venga. ¿Qué? Suponte que yo decida que Juan va a durar hasta mi segunda venida. ¿Qué te va a ti con eso? ¿A ti qué te importa? Ocúpate de lo que yo tengo para ti. Mire, la mayoría de la gente tiene más excusas por lo que pasa con otros que por los problemas que tiene de realizar el trabajo que Dios le encargó. Está a cargo de la limpieza y cuando termina de limpiar, allá en la entrada le habla a uno para decirle, mire pastor, yo no quiero meterme en lo que no me importa. Siempre lo dicen cuando se quieren meter. Pero los de las luces han cometido unos errores. El de la luz habla del de la pintura, el de la pintura habla de la alfombra, el de la alfombra del de la hierba, el de la hierba del del agua. Y Jesús está diciendo, ocúpate de lo que tengo contigo. La mejor manera de ayudar a mi hermano es serle fiel a Dios. Alguien debe decir amén a eso. Amén. Yo te he dicho a ti cómo vas a morir tú. Eso te debe bastar. ¿Y los demás? Entonces, la última expresión se debe interpretar como, así es que sígueme. De modo que sígueme. Si la captaste, sígueme. Esto es fuerte. ¿De qué aprovechaba que le dijera lo que habría de atravesar Juan? Si era verdad lo del aceite, tranquilo, lo van a meter en una olla de aceite ardiendo, pero va a salir bien, va a salir bien. Un león le va a morder una pata, pero no se la va a poder arrancar. Va a quedar cojo, pero va a quedar bastante bien, bastante bien. ¿De qué sirve? Lo peor que le puede pasar a usted es que le digan que mañana lo va a atropellar un carro y le va a romper ay Dios mío, no, el carro que me atropella a mí hoy va a tener que entrar por la chimenea. Imagínese usted que le digan que se lo va a tragar una ballena. ¿Qué va? Solo que salga por la ducha. El que me diga a mí que la ballena me va a tragar, yo le voy a preguntar al ángel que sea, al ángel que venga, Gabriel o el otro, ¿te va a tragar una ballena? Y yo le voy a decir, ¿desde cuándo hay ballenas en las piscinas? Porque no me voy a meter en nada más profundo que... No, usted no puede vivir así. Dios no anda en esos chistes. Dios no anda en eso. Así es que no se trataba de eso. Pedro debía entender que le habían concedido un gran beneficio. Amén. Es la voluntad de Dios que los suyos se ocupen en sus respectivos trabajos, en sus respectivos quehaceres. Que cada hijo de Dios en la iglesia, en la obra, en la iglesia local, se ocupe de aquello que Dios le encargó y se ocupe con todo el corazón, con pasión, con alegría. Y podemos ayudar a todo el que haya que ayudar, pero la revelación de Dios para con aquel es de Dios para con aquel. Y yo no tengo por qué meterme en eso, porque eso es un asunto entre Pedro y Dios. Y luego entre Juan y Dios. Y cada cual con lo suyo. Por favor, diga amén. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Cada quien ha de ocuparse en los quehaceres que le han sido encargados, y las obligaciones de los demás son de los demás.
Y eso no dice nada acerca de mi relación con Dios. Las redes sociales cristianas son la cosa más nociva y dañina que yo haya visto en los casi 40 años que tengo de edad. En 67 años de vida, yo no he visto nada más nocivo que eso. Es un constante agarrar el sermón de algo que dijo alguien, sacarlo de contexto y darle golpes y atacarlo y difamarlo. Y uno lo mira y dice, ¿qué sacó? ¿Qué ganó con eso? ¿Qué se logra con eso? De nada. Es impresionante cómo en lugar de hablar de lo que Dios los mandó a hacer y lo que Dios nos dijo, estamos tratando de ver por qué aquel no está haciendo, por qué el otro no está haciendo. Pero ¿qué importancia tiene eso? La única cosa importante para nosotros tiene que ser qué Dios nos mandó a hacer a nosotros. Punto. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. ¿Y qué pasa con los otros hermanos? Bueno, cada quien le ha de responder al Señor y nosotros estamos con una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Amén. Así es que de esta insana curiosidad, y aquí va la bomba, a la intromisión, falta muy poco. Falta muy poco. De esa insana curiosidad a el entremetimiento, falta muy poco. Pero el problema es que la gente llegó a creer que ser entremetido no es muy malo. En su país decían que el chisme es social, la crítica es social. La crítica es social, todo el mundo critica, todo el mundo chismea, ¿sí? Es divertida. Yo soy puertorriqueño, no sé si alguno lo sabía. En Puerto Rico, por años, el programa más visto por toda la isla es un programa de chismes. Y antes de ese era otro programa de chismes. Y antes de ese era otro programa de chismes. Y antes de ese era el primer programa de chismes que yo veía. Yo era niño. Había una señora que se llamaba Mirta Silva. Y ella hacía un programa con una bolita así de esas de cristal. Le daba la vuelta y miraba la cámara y de forma picaresca decía, dicen las malas lenguas. Y la mía, que no es muy buena, lo repite. Y ahí contaba una barbaridad. Todo el mundo estaba allí para ver a Mirta Silva. Y después vino una famosa muñeca. No. La primera se llamaba La Cháchara. Mismo titiritero. Pero se llamaba La Cháchara. ¿Cómo se llama la de ahora? La Cháchara se murió. Y cuando él volvió en otro canal, ya no podía tener La Cháchara. Así que ahora tenía La Condesa del Bochinche. ¿Se acuerda de La Condesa? Usted también la veía. No, yo también, todo el mundo, los pastores estábamos pendientes. La Condesa. Y el titiritero se convirtió. Y cuando se convirtió decidió enterrar a la Condesa del Bochinche. Se salió de la televisión, hicieron un culto funeral con una caja y la muñeca allí, fueron y la enterraron. Y él dijo, se acabó el bochinche. Pero el bolsillo pudo más que la fe. Cuando el bolsillo aflojó, pegó un grito y dijo, chisme. Y entonces no resucitó a la condesa, creó la Comay.
que es la que está hasta hoy. Y sigue en el primer lugar, meterse en la vida de la gente y contarlo. Y a la gente le encanta. Así es que mi comentario más reciente fue que de esta insana curiosidad de Pedro a la intromisión falta muy poco. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Pero la iglesia tiene como problema que parece que hemos olvidado cuánto daño nos hace el chisme y cuán insana es la intromisión. No lo sabemos. Por lo tanto, yo le quiero invitar a leer 2 pasajes de la Biblia, 2 versículos. Vamos al primero. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 11. Oiga esto, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Qué están? Desordenadamente, pero para que lo entendamos, él nos lo explica. Desordenadamente, no trabajando. Pablo llama al vago desordenado. Andan desordenadamente, no trabajando. Preste atención a esto, mucha atención. Sino, o sea, por lo contrario, en lugar de trabajar. Ve, esto no se trata de alguien que perdió el empleo y está buscando trabajo. No. Esto se trata de alguien que no trabaja y lo aceptó como estilo de vida. Como estilo de vida, yo soy desempleado profesionalmente. Tengo una concentración en eso. No es que perdió el empleo, eso se entiende. Estás desempleado, eso es otro tema. No. Esto es que andan desordenadamente, no trabajando. O sea, parte del desorden de su vida es no trabajar como estilo de vida. Esto no es un retirado. Alguien pudiese caer ahí después de retirado, pero esto no es un retirado. Esto es un desordenado que eligió no trabajar por vago. Ojo, escuche bien. No trabajando en nada. La expresión en nada dice que es un vago irresponsable. Ve. Yo conozco gente retirada, pero trabaja. Siempre están haciendo algo. ¿No es cierto? Estos son unos desordenados. Entonces, mire lo que dice. Sino o por lo contrario, entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué está haciendo? No es entrometiéndose, es entremetiéndose. Porque es entremetiéndose. De intruso. Entremetiéndose en lo ajeno. Pablo está señalando eso como pecado. La lectura de ese versículo tiene como intención decirle por qué Jesús reacciona con tanta fuerza al comentario de Pedro. Nos debe interesar a todos. Pero Pedro aprendió, ¿sabe? Dije que Pedro aprendió. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Esto le debe interesar. Capítulo 4 y versículo número 15. Dígame si llegó. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿A usted no le parece impresionante que el Señor case
en un mismo versículo a los homicidas, los ladrones, los malhechores y los que se entremeten en lo ajeno, Jesús acaba, el apóstol Pedro, ¿verdad? Dios a través del apóstol Pedro, los clasificó en un mismo grupo. Yo tengo que leer esos versículos solamente para decir insistentemente, Pedro aprendió la lección, Jesús fue muy fuerte con él al señalarle, no te entremetas en la vida de los demás. Eso está claro. Pues yo no sé si está claro, pero eso está fuerte. Amén. De la insana curiosidad al entremetimiento hay un paso y es pequeñito. Así que aquí cuadra bien la advertencia que hace Pablo en Romanos 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Sí? No, nos está diciendo Pablo, no juzgue. Unos le sirven al Señor al 100%, otros al 60%, otros al 30%. No juzgue. ¿Sí? Hay gente que tiene más entusiasmo que otro, hay gente más dedicada. No juzgue, no se entremeta en lo que no le importa. Es para recordar siempre ese versículo de Deuteronomio. Recuerda, 29:29. No lo olvide nunca, anótelo allí si no lo sabe, anótelo y memorícelo porque tiene mucho que comunicarnos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo secreto le pertenece a Él. La curiosidad es entremetimiento. Si Dios no lo quiere decir, no lo dice. Si Dios no lo quiere comunicar, no lo comunica. Lo que nos diga es nuestro y lo que guarde Él es de Él. Y nosotros debemos honrar eso. Amén. Ay, pastor, ¿por qué mejor no nos da un estudio bíblico sobre cómo pensar y hacernos ricos? Se lo voy a contestar en otro mensaje. Cada quien debe estar atento. Cada quien. Su deber es estar atento a lo que Dios le dice. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Sígueme tú. ¿Sí? Cada quien ha de estar atento al mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Sígueme tú. Señor, ¿y por qué tú no le dices lo mismo? Este dicho, ok, vamos a la otra parte. ¿Terminamos bien ahí? Ok, mire cómo esto se complica. Hablemos de tradición. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. ¿Qué dicho? Alto, mire acá. ¿Qué es lo que Jesús le acaba de decir? Si yo quiero que Él dure hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, que es lo importante. Ya. Pero Él no era el único curioso. Pedro no era el único. Los otros que estaban allí pasaron la noticia. Tú sabes, Niurka, lo que el Señor le dijo a Pedro, que Juan no va a ver muerte,
que Juan va a estar vivo cuando el Señor regrese, que aquí se guisa a todo el mundo menos Juan. Y entonces Juan, ¿sí? Juan dice, a mí no me dijeron nada. Pedro, a mí tampoco. Pero la cosa siguió de boca en boca, de oído en oído. Usted va a hacerle caso a la tradición. Usted quiere saber qué cosa es tradición. Cada vez que yo oigo, y perdónenme por lo directo de esto, pero cada vez que yo oigo al romanismo que dice que la tradición es tan fuerte como la Biblia, yo digo, tienen que tener demonios los que diseñaron esa declaración. Porque si usted quiere un ejemplo de lo que hace la famosa tradición, que no es otra cosa sino que Juana le dijo a Petra, Petra le dijo a Ramón, Ramón se lo dijo a Juan y Juan me lo dijo a mí, tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Pero no es verdad. No es verdad. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Jesús dijo que Juan no moriría, pero este dicho se extendió entre los hermanos, que Juan no moriría, que ese discípulo no moriría. Y eso corrió de boca en boca, y eso se escribió en documentos. Y documentos que hay copias de ellos hasta el día de hoy. Buenos hermanos diciendo, y como dijo el Señor. Entonces la interpretación de unos era, Juan va a durar y a durar y a durar hasta que el Señor venga. Otros más maduros decían, no, lo que quiere decir es que el Señor viene antes que se muera él. Así que cuando él estaba bien viejito, habían hermanos que escribían cartas y cosas. Y como Juan, el que no va a ver muerte, está ya a punto de colgar los hábitos, él está a la vuelta de la esquina. En un soplido. Usted se imagina lo que pasó con esa gente cuando Juan murió. Aquí había uno que no iba a morirse, murió de cáncer. Aquí en Miami. Sí. En Puerto Rico había otra, Juana García, Mita, tampoco iba a morir. Allí está todavía enterrada. Y la gente dijo que iba a resucitar. Pero eso no es solamente con las falsas doctrinas y las falsas sectas. Cuando murió William Marion Branham, los cristianos que lo seguían no lo querían enterrar, porque él tenía que estar vivo cuando Cristo viniera, y no lo querían. Él murió cerca de la Navidad y lo vinieron a enterrar después de la Semana Santa. Lo tenían allí porque él va a resucitar. Y entonces allí una doña profetizó, Oscar Katiski, resucitará mi siervo. Esta muerte no es permanente, yo lo voy a todavía están esperando. Lo metieron en un congelador a esperar porque iba a resucitar. Se murió de frío. Algún resucitó, pero adentro. No, si grabaron eso los enemigos de la causa. No morirá. Ok, yo no estoy trayendo esto como chiste, aunque me río. Yo estoy trayendo esto para decirle, ve cómo se crea una falsa doctrina de algo que dijo Jesús a Pedro acerca de Juan, y los que estaban oyendo dijeron, ¡oh! No morirá. Lo pasaron y lo creyó todo el mundo. Gustavo Chueco, ¿eso puede suceder hoy? Ay, hermano. Evangelio, ¿puede pasar hoy? No, puede pasar no. Sino que allí por la otra esquina aparece alguien a quien Dios se lo dijo directamente y se lo reveló. Y yo vi una luz. Que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Oiga, usted se da cuenta que este evangelio lo escribió Juan.
y que Juan en su evangelio le está aclarando a todos los hermanos, por amor al cielo, eso no fue lo que dijo el Señor de mí. Yo sí me voy a morir. Lo que Él dijo no fue que yo no moriría, sino que si quiero que dure hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa? Si yo quiero que Él camine con las manos hacia el suelo, los pies hacia arriba por el resto de su existencia, ¿a ti qué te preocupa? Con toda esta aclaración, hay documentos de gente que vino después de Juan que escribieron, todos confundidos. Juan no puede estar muerto, es un cuento. A él lo tienen que tener donde tienen a John F. Kennedy, que tampoco ha muerto, que es el mismo lugar donde tienen a Martin Luther King, que tampoco ha muerto, que es el mismo. La gente sigue inventándose todas las historietas esas tontas. Si no es una historieta de que no fuimos a la luna, que ya me tienen a mí confundido. A mí me preguntan que si fueron a la luna, y yo qué sé. ¿Fueron a la luna o no fueron a la luna? ¿Usted qué dice? ¿Que es la más inteligente? Y sí, pues ya lo estoy creyendo, ya lo estoy creyendo. ¿Qué de cosas raras, no les parece? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Juan hablando del mismo, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que aquí. Así que aquí tenemos una tradición. Ojo. Esto no es una tradición cualquiera, esto es una tradición apostólica. Alabanza. Originada en una conversación entre Jesús y dos de los más grandes apóstoles. Si eso sucedió en aquel tiempo en la iglesia primitiva, dígame que no puede surgir hoy. Por eso tanta locura y por eso tan importante de no se entremeta. No hay manera de decir esto con fuerza lo suficiente. No nos entremetamos. No es asunto mío. ¿Y por qué aquella hermana? ¿Qué sé yo? Déjeme decir esto. No dependa demasiado de un solo ministro. Todas las organizaciones cristianas que se entusiasmaron porque este es nuestro fundador, este es el hombre de Dios para esta hora de crisis, este es el Señor, sufrieron espantosamente a la muerte de ese hombre. Entendamos que Dios ha tenido obreros desde siempre y va a seguir teniendo. Amén. Que la muerte de un predicador o de un profeta o del fundador, no pasa nada. El que sostiene la iglesia es Jesús. Amén. Mientras la iglesia se deje guiar por el Espíritu Santo, no necesitamos ministros inmortales. Déjelo que se muera. Mire, el pastor está ahí como que estirando la pata, que le estire tranquilamente, se vaya al cielo y ya, el Señor manda a otro. Amén. Yo tampoco una cosa así como que tenga prisa de que yo. Así que mire usted qué lío porque la longevidad de Juan complicó esto. ¿Ve? Porque mientras más duraba el viejito, decían, ¿lo ve? Sí, pero él en el evangelio dijo que no. Estaba viejo ya cuando lo escribió, pero Dios lo dijo Jesús. Nosotros no le servimos a Juan, es a Jesús. Y Jesús dijo que no iba a morir. Así que ni el evangelio le creían a Juan. De hecho, hay una posición fuerte
de que ese último capítulo no lo escribió Juan, que lo escribió un discípulo de él, porque ya Juan estaba bastante, y puede ser, pero tranquilo, Juan se murió. Así que, ¿qué me dice a mí esa expresión de Juan? Que rectificar es fácil. Eso no es tan difícil. Usted metió la pata, rectifique. Usted pecó, pida perdón. Usted ofendió a alguien, discúlpese. Ya, si esto no es así como para que porque alguien hizo un disparate lo quieran matar. Hay en el ambiente cristiano como que pecados imperdonables. Estrellita y yo estábamos escuchando. ¿Por qué tú y yo estábamos escuchando una canción vieja de no sé quién? No lo digas por si acaso. Veníamos de Orlando para acá y me dio a mí con buscar canciones viejas. Y ahí salió una canción de no sé quién que hablaba de las separadas. Y es que hace 50 años atrás, eso de ser divorciado era un estigma sobre usted. Y cuando una mujer divorciada llegaba a la iglesia, cuidado que es divorciada, es una cosa así como diabólica, era como pecado. Y lo que le pasa a la pobre, mejor divorciada que casar con aquel sinvergüenza. El difunto, el difunto. Y lo que se largue. Y era un estigma. Era un estigma. Entonces, ese tipo de cosas ocurre a través de los años. Y hay ciertos pecados que entonces la iglesia en ciertas épocas estuvo, pero al ataque contra eso. Y la gente que cometía esas faltas, entonces eran maltratadas, echadas a un lado. Se podían cometer todos los demás pecados, pero este no, que este está de moda ahora. Y estaba de moda que mataran al que cometía ese pecado. Le faltaba poco para ahorcarlos ahí a la entrada del templo. Cuidado con esas cosas. Juan decide directamente: esto no sucedió así, esto fue una mala interpretación. Aquí el chismecito fue que Pedro estaba de curioso tratando de averiguar qué iba a pasar conmigo, y yo también, porque yo iba detrás de Pedro también tratando de oír qué era lo que estaban hablando ellos. Juan confiesa, Juan lo dice, Juan lo aclara, y ya murió allí. Sigamos adelante sirviendo al Señor. Se peleó con su esposa, con su hijo, con su vecino, con un hermano en Cristo, le faltó el respeto. Venga el otro domingo donde la persona le dijo: se me zafó a mí el gatillo y dije lo que no debía, perdón. ¿Usted se le zafa el gatillo también? Si cuando se ríen así es que son como yo, que se les zafa de vez en cuando. Entonces yo digo, ok, ya tenemos comunión en el desacato ese. ¿No es cierto lo que estoy diciendo? Aunque sea común, aunque sea universal el comentario, aunque sea tradición, aunque haya surgido de la fuente más extraordinaria, si no es Biblia, no es palabra de Dios. Amén. Olvídese del tema. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Está diciendo: yo mismo, Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan está diciendo: yo tengo testigos, yo tengo gente que sabe lo que estoy hablando. Así que los relatos acerca de la vida de Cristo, así como la muerte de Jesús, así como los maltratos, el martirio, así como la resurrección,
así como los sermones, los mensajes. Juan atesora todo eso y de ese tesoro surge este documento que nosotros hemos estado estudiando y que en cada versículo hemos encontrado riqueza. Estamos terminándolo, nos falta un solo versículo y sigue habiendo riquezas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Muchas. Es imposible que en 4 evangelios esté contenido todo lo que Jesús hizo. Es imposible. Y 4 evangelios, 21 capítulos. Es imposible que en 21 capítulos se diga todo lo que Jesús hizo. Ni siquiera todo lo que hizo en 3 años, 3 años y medio, poco menos de 4 años de ministerio de Jesús terrenal. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, él está aclarando, si se escribieran una por una, de forma muy particular, él está diciendo, si se escribieran en sus detalles, pienso no significa así dice Jehová. No, pienso es mi opinión, yo pienso, Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pienso, no es que Dios dice, la Biblia, nunca diga, la Biblia dice que si se hubiesen escrito en detalles todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo entero, en el globo que en su circunferencia mide. Ay, de esa tontería. La Biblia no dice eso. Juan dice, yo pienso. La opinión de Juan. ¿Era un experto Juan en esto? No. ¿Estaba pensando en cubrir el mundo en papel periódico? No, porque alguien estaba pensando que es libro a libro, uno al lado del otro. Y Juan dice, no, era otro cálculo el que yo estaba haciendo. No se meta en ese lío. Ese tipo de expresión, usted sabe que en literatura lo llaman hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? Pues una exageración. Pues sí, una hipérbole es una exageración, pero es más que eso. Es un recurso literario para expresar de cierta forma algo que escapa a lo que yo puedo cuantificar. Pero tenga cuidado con rechazar las hipérboles como simples exageraciones o mentiras, porque no lo son, son realmente una ilustración. Usted lee en la Biblia expresiones que son expresiones hiperbólicas. Son expresiones que no pretenden que usted las tome literalmente de la forma en que fueron dichas. A mí me gusta, hay un intérprete bíblico, yo tengo una enciclopedia que lo cita mucho a él, que se llama Hendrickson, y ese señor hace un comentario acerca de eso y dice, ningún número finito podría referirse a las obras llevadas a cabo por el infinito amor de Dios. Así es que él dice, no es una hipérbole, no hay manera que en el lenguaje que es finito usted pueda terminar alguna vez de expresar ese amor que se expresó
de parte de Dios a nosotros a través de Cristo, escribiríamos y escribiríamos y escribiríamos sin fin. Amén. Los evangelios contienen suficiente para que creamos en el Señor. Si se hubiesen escrito 20 evangelios más, no convencerían a los incrédulos. Sí, amén. Por otro lado, si hubiese pasado Juan toda la vida escribiendo y no hubiese terminado, no hubiese terminado. Y hasta cierto punto yo debo decir, hoy se sigue escribiendo sobre lo que Jesús hizo en esos 3 años. Se ha escrito por cuántos siglos y no se para de escribir. Deuteronomio utiliza una expresión, dice, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Llegaban al cielo esas murallas? No, eso es una forma de decir que eran muy altas. ¿Sí? No decimos todo el mundo. Y habían 4 personas. Todo el mundo cree lo mismo que yo y lo cree mi esposo y mis 3 hijos. Hasta cierto punto eso de tierra que fluye leche y miel. No era que ven ríos de leche y ríos de miel. Es una forma de decir que había mucha miel, que había mucha leche, pero no. Tierra, en ningún lugar de Israel fluye leche y miel. Pero hay mucha miel. Y hay mucha leche y había abundancia. Lo que quiere decir es que había abundancias. Yo leí una expresión, está en Jueces, puede ser el capítulo 7, si no es el 7, busque otro. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Oiga, ahí sí que yo le aseguro que si había tantos camellos como granos de arena a la orilla del mar, no caben en el globo. Hay que mandar unos poquitos a Marte y otros a Júpiter y seguir por ahí repartiendo porque no caben. Es una forma de decir que era una multitud de camellos, que era una gran cantidad de camellos. La idea allí no es engañar, la idea allí es impresionar nuestro intelecto para que entendamos que era una cosa muy grande. La descendencia de Abraham como las estrellas del cielo. Cada día comprendemos que hay más billones de estrellas. Yo no sé si Abraham va a tener billones de hijos. Puede ser que sí, pero son cosas que están allí, sea hipérbole o no lo sea. Lo que está tratando de comunicar no es el número exacto. No es que Dios dijo, en el universo hay 1000 billones de estrellas y yo le voy a dar 1000 billones de hijos a Abraham. No, lo que está diciendo es, en el cielo hay muchas estrellas y así le daré a Abraham muchos hijos. Gran descendencia. La idea no es engañar. La idea es hacernos entender que es algo grande. Nuestro evangelio termina el tan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La mala noticia es que ese amén no aparece en los documentos más antiguos. La buena es que Juan
termina de forma formal el Evangelio. Usted se dio cuenta que los otros evangelios como que terminan sin terminar. Y uno dice, ¿y esto se acabó? Juan no, Juan lo redondea, llega a una conclusión y nos dice, no lo escribí todo, hay mucho más, pero escribí lo suficiente para que usted crea. Y los que no creen, aunque le escribo una enciclopedia, no creen. No van a creer. A la gente no se convierte por el intelecto. Solo esa respuesta al toque divino va a producir salvación. Y nosotros lo que anhelamos es ese toque divino.